Bienvenidos a de Tricot y Crochet, al curso online en mi canal para aprender a tejer con 2 agujas tricot. Hoy en la lección 24 vamos a hablar del concepto más importante que pueda haber en punto, que es la tensión. La tensión es un concepto que siempre vais a encontrar en punto. Nunca os vais a librar de él. Y va a ser fundamental a la hora de tejer vuestras labores, porque de la tensión depende de que si vuestras labores os van a salir bien, mal y si van a salir de las medidas adecuadas. ¿Y qué es la tensión? La tensión en punto no tiene nada que ver con la tensión en medicina, no, es otro concepto diferente. La tensión en punto significa la fuerza que hacemos con las manos al tejer. Esa fuerza que hacemos con las manos al tejer se ve reflejado en los puntos de la labor. De manera que a algunas personas les salen los puntos más apretados porque hacen más fuerza al tejer y otras personas les salen los puntos más flojos porque hacen menos fuerza al tejer. Y este es un concepto con el que siempre vais a tener que trabajar. Cada persona es un mundo, por lo que la fuerza que hace cada persona al tejer es completamente diferente. Aunque veas a 2 personas que hacen una labor y que esa labor es muy parecida, siempre va a haber pequeños detalles en que nos van a decir que esa labor no la ha hecho la misma persona y se va a reflejar pues en la manera en la que está tejido el punto, la fuerza, la apertura o el cierre del punto. Cuando se está aprendiendo a tejer, se tiende mucho a apretar, es decir, a hacer mucha fuerza con las manos. ¿Por qué? Porque se tiene miedo a perder los puntos. De manera que hay algunas personas que cuando están aprendiendo a tejer van haciendo tanta fuerza, van apretando demasiado que llega un momento en que no pueden seguir tejiendo más porque no pueden meter las agujas en la hebra. Esto te va a ocurrir a veces. Lo que tienes que hacer es relajarte y no tirar y no apretar tanto al tejer. Recuerda que en mis anteriores videotutoriales te advierto en algunas lecciones en el montado de puntos, sobre todo, que no aprietes mucho, no tires mucho de los puntos, porque si no, no podrás meter la aguja y no podrás trabajar. También es muy frecuente cuando se empieza a tejer a que nos salgan algunas hileras de puntos apretados y otras hileras de puntos flojos. Esto ocurre porque todavía no hemos aprendido a controlar la fuerza que hacemos con las manos. En este ejemplo que veis, en esta muestra de color gris, vemos un ejemplo de una tensión que es incorrecta, es decir, que hay algunos puntos que están más apretados, más cerrados, estos de aquí, y hay otros puntos que están más flojos, más abiertos, que son estos que veis aquí que estoy señalando con el dedo. Al empezar a tejer en las primeras veces puede ocurrir esto, que nos salgan puntos más apretados, puntos más cerrados, pero como os he dicho, esto es debido a que todavía no se ha aprendido a controlar la fuerza que se hace con las manos. También es muy común, como os he dicho anteriormente, que salgan los puntos más apretados, muy apretados, por el miedo que tenemos a equivocarnos o a perder los puntos. Esto es normal, te va a ocurrir unas cuantas veces hasta que ya domines las técnicas y cojas confianza. Al coger confianza, pues irás perdiendo el miedo, irás apretando menos y irás equilibrando la fuerza que haces con las manos. Esta muestra que veis aquí, de color beige, es una muestra con una tensión correcta. ¿Qué queremos decir con tensión correcta? Pues primero
vemos que todos los puntos tienen más o menos el mismo tamaño y que no hay puntos más apretados, puntos más flojos, sino que se ven todos iguales, todos más o menos iguales. Pues esto es lo que hay que procurar cuando se teje, que nos salgan los labores con los puntos así de lisitos y que no nos salgan así, con unos puntos más apretados y otros más flojos, sino que nos salga regular, que nos salgan los puntos que se vean todos iguales. Esto es un concepto muy importante. Y ahora os estáis preguntando, ¿y cómo puedo saber qué tensión tengo? Pues esto se sabe haciendo muestras de puntos antes de realizar la labor. Es decir, que tejemos un pequeño cuadrado y vamos contando los puntos y las hileras que tenemos en un número determinado de centímetros y por ahí sabremos, según el número de centímetros y de hileras que hemos tejido, si tenemos más puntos de lo habitual, que sería puntos apretados, o tenemos menos puntos de lo habitual, que serían puntos flojos. Pero así a primera vista, como lo que estamos haciendo aquí con estas dos muestras, lo podemos distinguir de esta manera. Por ejemplo, esto es una tensión correcta porque vemos todos los puntos regulares iguales y esto es una tensión incorrecta. Vemos aquí los puntos muy cerrados, muy tirantes y aquí los vemos demasiado flojos. En la siguiente lección, es decir, la lección 25, os voy a explicar ya con detalle qué es la muestra de punto y cómo vemos la tensión en una muestra de punto y cómo tenemos que hacer esta muestra. De momento quedaros con el concepto general para que lo entendáis y poquito a poco vayamos haciendo las cosas bien y correctamente, sin líos y sin apuros y sin ninguna prisas. Porque cuanto más relajados, antes controlaremos la tensión al tejer. ¡Hasta luego!